¿cómo están? Hoy estamos de manteles largos. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en esta sesión de salud. Hoy tenemos a un increíble especialista, el doctor Josué Sarabia. Él es médico cirujano y aparte tiene una especialidad en cardiología y tiene una alta especialidad en ecocardiografía. Él actualmente tiene su consultorio en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y en Polanco. Él viene aquí a UMEDIC, donde yo estoy para brindar algunas consultas. Todos los que quieran están invitados. Doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy emocionada del tema del día de hoy, porque literalmente es el tema, ¿no? La miocardiopatía post-COVID. ¿Cuántos pacientes no tenemos que, pues yo he tenido que referir por esta secuela o por este long COVID o COVID permanente? Doctor, pues bienvenido, muchas gracias. Le cedo el micrófono. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias una vez más. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Y ya lo comentamos de la importancia que ahora tiene ya no tanto la enfermedad aguda, afortunadamente después de la vacunación, de medidas preventivas, al parecer está pasando toda esta parte del COVID agudo, aunque ahora vemos que en China otra vez hay un pequeño brotecín, pequeñas nuevas cepas, Sí. pero Pequeño, por lo menos... está importante, Sí. la verdad. Sí, vamos, literal, lo interesante, por lo menos de la parte científica de toda esta enfermedad, es que no sabemos nada, ¿no? Entonces, el hacer especulaciones, recuerdo, 2019, 2 años, mucha gente no creía, ¿no? Literal, pensaban que era invento, poco a poco empezó a ver cómo se propagaba, después hubo un pánico para todos, ¿no? Incluyendo el parte médico, de estar en contacto con esta enfermedad, y ahora al parecer, al menos en México, en este momento va bajando, un poco más de libertad, pero lo importante es ver qué va a pasar después. Ya sabemos en el COVID agudo, ¿no? Esta enfermedad hospitalizados, falta de aire, algunos con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, intubación, pero los que salieron, ¿qué es lo que pasa? Y muchos de los que salieron, incluso con enfermedades leves, hemos visto, seguramente has visto en la consulta, que refieren algunos síntomas como persistencia de la disnea, es decir, la falta de aire todavía, algunas palpitaciones. Entonces vamos a ver por dónde puede venir esto y qué podemos hacer. ¿De hecho? Excelente, empecemos. Perfecto, muy bien. Bueno, como breve introducción, van a ser muy pocas diapositivas, solamente para hacerlo un poquito más gráfico. Recordemos que el primer reporte en diciembre de 2019 en China, SARS-CoV-2 como la causa de la enfermedad, y empezamos a notar que estos pacientes que se infectaron por SARS-CoV-2 tenían algunos factores de riesgo importantes para tener mayor complicaciones. Todos los hemos visto y sabido, las personas que tienen mayor edad, está un poco más cargado hacia el sexo masculino, y la importancia de tener comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, ha sido un punto donde veíamos muchos pacientes que tenían sobrepeso, eran los que muchas veces no salían ya del hospital, ¿no? La escena ahí un poco trágica, ¿no? Llegando el paciente demasiado obeso, ya haciendo compresiones por el estado de paro cardíaco. Entonces, pues este fue un factor muy, muy, muy importante. Y se ha demostrado en los pacientes, sobre todo hospitalizados, que existe una incidencia de involucro cardíaco del 20 al 40% de los hospitalizados. Es decir, del 20 al por ciento de todos los pacientes que llegan al hospital, se le miden, ejemplo, troponina, que es una enzima cardíaca, y sale positiva. Es decir, el corazón está dañado por alguna u otra razón. Claro. La pregunta es, ¿cuál es esa? Sí, no, perdón por interrumpir, doctor, pero No, adelante. es importante comentar que muchos médicos generales, por ejemplo, yo que soy médico general, obviamente tomé todos los cursos y diplomados que había para COVID y, bueno, estuve muy de la mano trabajando con el doctor Francisco Moreno, y él me pedía como que solamente basarnos, o sea, el seguimiento médico que yo daba era un seguimiento muy puntual, ¿no? Pero dice, tú chécate el dímero D, chécate realmente el corazón, las enzimas cardíacas, que no se eleven, que no estén dañadas, y refiérenos siempre al cardiólogo.
porque de verdad que estos pacientes son muy cardíacos, ¿no? O sea, y normalmente se olvida porque las manifestaciones en su mayoría son respiratorias, entonces no permiten acordarse de la parte vascular y cardíaca, ¿no? Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Cuando pensamos en COVID, pulmón, ¿no? Tal vez sea si es un Claro, órgano que esté, el pulmón. Pero lo interesante, una vez más, de esta enfermedad es que todas las especialidades te van a decir que hay un involucro de algo de su especialidad. Llamémosle dermatología, muchos pacientes notaron que empezaba a caer el cabello, salían algunas sí, pequeñas lesiones, nefrología lo mismo, daño renal, pato lo mismo, la parte de gastroenterología y corazón, pues una vez más vimos que había ahí involucro cardíaco y que había síntomas y signos de que había una afección en el corazón. sí, sí, exactamente. Y el punto es por qué se ha demostrado en estos pacientes, aquí podemos ver en la imagen, bastante gráfica diría yo, que existen dos puntos importantes. Uno, el COVID agudo y otra, la recuperación, que sería la parte crónica de la enfermedad. Se ha encontrado el involucro cardíaco que implica una mayor mortalidad. Es decir, pacientes que están hospitalizados ya de por sí no es de todo un buen pronóstico, pero si se le pide troponina al paciente y sale positiva, quiere decir que hay involucro cardíaco y eso aumenta su mortalidad solo por tener la troponina positiva. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de este involucro cardíaco? Pues se han descrito varios. Esto incluye la isquemia, es decir, la falta de riego del corazón, que la sangre que está llegando no es suficiente. Y esto es importante tomar en cuenta con las comorbilidades de los pacientes. Dijimos que había pacientes obesos, con diabetes, hipertensión. Solamente por tener diabetes, hipertensión y obesidad, ya tiene un factor de riesgo para tener cardiopatía isquémica, es decir, para tener un infarto en la Claro, vida. y después se le junta Entonces, el COVID. es correcto, ¿no? Entonces, agregamos todavía un estado inflamatorio, de hipoxia, de trombosis, precisamente por eso se eleva el dímero D, y de lesión endotelial, pues genera todo un estado de inflamación del corazón. Y esto es justamente lo que sucede. Puede ser que el paciente se infarte en el momento, o bien otro de los mecanismos que se ha demostrado es la inflamación tanto de la cubierta, que es el pericardio, como del músculo, que es el miocardio. Y esto nos da dos escenarios hacia la recuperación total, donde no hubo ninguna cicatriz, o bien se ha demostrado a través de resonancia magnética, lo veremos más adelante, que puede persistir todavía esta inflamación y las secuelas del COVID. ¿Por cuánto tiempo pueden persistir? Ah, mira, ahí Pues justamente está. justamente aquí ya lo mencionamos. La verdad es que, repito, no hemos conocido de todo, pero estudios nos han mencionado que 2 a 3 meses todavía podemos encontrar algún daño agudo dentro del corazón. Cada vez va siendo menos el porcentaje. Mientras más pasa el tiempo, es menos probable que persiste el daño agudo, pero sí puede persistir las secuelas. Una cosa es de inflamación en el momento, es decir, te lastimas el tobillo, ¿no? Está hinchado y no se cura al otro día. Pasarán, si somos ahí medio estrictos, pasarán 1 mes, 2 meses de que todavía lo vemos más hinchado de lo que estaba antes de torcernos el tobillo, porque está Sí, inflamado. Y eso sucede de una u otra forma con la inflamación en el corazón. Ya no vemos la parte aguda, pero todavía poco a poco se va recuperando esta parte de inflamación. ok. Se ha demostrado que 2 a 3 meses. El punto es las secuelas que dejas. Se esté inflamado en ese momento o no, los pacientes pueden referir tanto disnea, falta de aire o fatiga, es decir, ¿sabe qué? Yo antes era una persona deportista, hacía mucho ejercicio y ahora camino 1 cuadra, 2 cuadras y me empiezo a agitar, me empiezo a acelerar, palpitaciones, hay aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso es porque tanto la inflamación del miocardio, es decir, del tejido muscular, como de las hormonas que lo regulan, un tipo de disautonomía que llamamos, generan justamente esta regulación ya no buena entre el acelerador del corazón y el freno. Entonces, de repente hacen un pequeño esfuerzo o nada y se van hasta 110, 140 latidos por minuto. Es muchas veces, ahora con la ventaja de los relojes inteligentes, hemos visto que están dormidos y se va a 140 la frecuencia cardíaca. Y es lo que Sí, sienten claro. las situaciones, Sí, ¿no? muchos pacientes se han dado cuenta, incluso de su oxigenación, ¿no? Uh -huh. Que el reloj les avisa que están saturando a 80 bajos durante el sueño o 70 altos, ¿no? Entonces, Claro. importante. Sí, y es bien importante también ver que pues estos estudios se han hecho sobre resonancia magnética, pero afortunadamente tenemos otros estudios donde podemos valorar
cómo está el corazón. Y esto se puede hacer con ecocardiografía, es decir, ultrasonido del corazón. Se hace a través de un método que se llama strain o deformación longitudinal, que en conclusión, digamos que este es el corazón, vemos las 4 cavidades, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula derecha, y entonces marcamos el contorno, digamos, del músculo dentro del ventrículo izquierdo. Eso se sigue a lo largo del tiempo, es decir, no es lo mismo un desplazamiento que tenemos de aquí a acá, eso hablaría de una no tan buena función sistólica, a un desplazamiento de todo el músculo mucho mayor. Más o menos Claro, así es como lo cuantifica el aparato y nos dice qué tanto se está moviendo o no. Esto es importante porque el ojo humano podríamos no ver, es decir, podemos ver que se contrae bien de forma cualitativa a través de la fracción de expulsión, pero esta deformación puede ser, digamos, subclínica, es decir, no tengo síntomas, no se ve mal la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, pero ya puede haber un deterioro de esta deformación longitudinal del ventrículo izquierdo. Entonces, esta es la ventaja de tener otro método para poder valorar a los pacientes, que es un método rápido, accesible, no invasivo y no hay radiación como en los otros que a veces tienen marcapasos los pacientes. Es un poco más complicado meterlos a resonancia, tomografía y demás. ok. La pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos lo que pasó en el agudo, ya sabemos lo que puede pasar en el paciente crónico. Lo primero, como siempre en la medicina, debe ser la prevención. Muchas de estas cosas se pudieron haber evitado si la vacuna hubiera estado desde antes, ¿no? Pero una vez más no sabíamos nada Si de no esto. hubiera habido antivacunas, este movimiento que no, nada más me Eh, ayudó. Es correcto, retrasó un poco esto. Ahora, afortunadamente, tal vez la mayoría de la población está vacunada y vio que no hubo chip, no hubo control, no hubo No nada nos están mal. controlando. Nada, no están controlando, al menos Nos controla más el aparentemente, ¿no? celular. Es correcto. Pero lo que sí necesitamos hacer es justamente una revisión multidisciplinaria. Esto no es solamente de una especialidad, lo debe y lo puede ver el cardiólogo, la parte del corazón, neumología, la parte del pulmón, porque claramente es una de las causas de estar enfermos, y medicina interna como tal, que lo ve de forma integral. Es importante siempre valorar otras causas, porque un paciente que estuvo con post-COVID, su falta de aire, disnea o disminución de clase funcional no es una regla que sea por el COVID. Puede ser un dato de insuficiencia cardíaca, puede ser un dato de un infarto o enfermedad isquémica del corazón. Entonces, esa es la importancia de valoración, ¿no? Sobre la valoración, ahora sí vemos, sabes que no tienes factores de riesgo cardiovascular, tienes los datos que ya mencionamos de disautonomía, seguramente esto puede ser por el COVID, vamos a revisarte, pero no dar por sentado que una falta de aire en un paciente que tuvo solo el antecedente post-COVID, pero es diabético, hipertenso, fumador y demás, es por el propio COVID, ¿no? No hay que echarle la culpa solo al COVID. Claro, claro. No, no todo es Sí, culpa del COVID. estoy de ¿Y acuerdo. qué podemos hacer para valorar eso? Bueno, podemos ver diferentes estudios, siempre y cuando ya veamos otras causas, como la tomografía. A veces persiste daño en el pulmón, un tipo de fibrosis pulmonar, donde pues esa es la causa de la falta de aire. El ecocardiograma, ya lo vimos, es una forma de valorar la función sistólica del corazón y diastólica también, y la resonancia magnética, una muy buena forma también, aunque pues tendrá un mayor costo y mucho mayor tiempo de estancia ahí haciendo el estudio. Ok, doctor, ok. Hay algunas preguntas que me salen. Ahorita en la sesión de salud han entrado muchos nuevos doctores, seguramente por el ENARM, ¿no? Están estudiando para el ENARM, entonces pues aquí tienen la posibilidad de conocer a muchas personalidades como tú, doctor. Entonces, Gracias. quisiera preguntar, primero, ¿en cuánto tiempo? Mencionabas 2 o 3 meses, pero ¿cuál sería, no quiero hablar de porcentajes, pero cuál sería la probabilidad de que estos pacientes pues realmente mejoren, ¿no? Dependiendo si estuvieron hospitalizados o incluso los pacientes que no estuvieron hospitalizados, ¿cuál es el riesgo de tener una miocardiopatía post-COVID que lo presenten? Y básicamente eso. Ok, de probabilidad es mucho menor los pacientes jóvenes sanos que los pacientes con comorbilidades. Es decir, el paciente mañoso, ¿no? Ya grande, 60 años más,
con antecedente de infartos, diabetes, hipertensión, fumador, ellos es más probable que sí queden con alguna secuela post-COVID de miocardiopatía. En los jóvenes es menos frecuente, sobre todo si no fueron hospitalizados. Eso quiere decir que fue un COVID leve. Y en COVID leve ha habido menor incidencia de miocardiopatía por COVID. Ahora bien, pueden tener algo de disautonomía, que es esta alteración en la regulación entre la frecuencia cardíaca rápida con esfuerzos pequeños, el acelerador y el freno que comentábamos del corazón. Y esos, no ha habido nada 100% escritos, pero hay medicamentos que controlan la frecuencia cardíaca del paciente. Hemos conocido los beta bloqueadores, estos medicamentos ya bastante conocidos que pueden bajar un poco la frecuencia cardíaca, pero también tienen su riesgo que algunos presentan algo de hipotensión, baja la presión arterial. Entonces, tenemos nuevos medicamentos, de verdad que no ha habido, esto es como medio off-label, es decir, no está tan demostrado, pero medicamentos como la ibravadina han tenido buena respuesta a los pacientes, es decir, están con 150 de frecuencia cardíaca, le damos este medicamento que actúa dentro de la parte eléctrica del corazón, los canales FONI le llamamos, y entonces baja la frecuencia cardíaca a 80, 90 y pueden hacer vida normal sin tener el riesgo de que demasiado baje la frecuencia, que se puedan desmayar o que les baje la presión arterial. Ok. Y, doc, yo, no hay entonces, es discordante porque hay muchos estudios en donde mencionan que la parte neurológica en pacientes que estuvieron leves a moderados, son, digamos, los que más presentan esta obnubilación mental, poca concentración, etcétera, estos datos neurológicos, y el corazón es meramente si el COVID fue moderado a grave o si estuvieron hospitalizados. No hay mayor riesgo 100% en ese tipo de pacientes, no en los que no estuvieron hospitalizados. Correcto. Digo, nunca hay un 100%, ¿no? Claro. Vimos el paciente joven, ¿no? De joven atlético y demás que pues, falleció, ¿no? Y vimos el paciente con todas las enfermedades que salió sin problemas, ¿no? Entonces, la primera regla en medicina, como siempre, es no hay reglas. Esa es la primera regla, nunca hay reglas en la medicina, pero ciertamente probabilidad es mucho menor. Es más fácil que hagan disautonomía los pacientes jóvenes que miocardiopatía por COVID, es decir, inflamación, cicatrices, infartos. Ok. Y entonces, en estos pacientes, ¿qué va a pasar? O sea, en los pacientes que ya estuvieron hospitalizados, que tienen una miocardiopatía, que realmente sí tienen daño cardíaco, ¿qué va a pasar? ¿Sí van a mejorar? ¿Es un tratamiento por cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar con estos pacientes post-COVID? Dependerá mucho del daño y esto es lo que va a suceder. Es decir, no sabemos. Vemos ahí el signo de interrogación. Creemos que después de un estudio, eso sucede en otras inflamaciones o otros datos de miocarditis que le llamamos, otras infecciones víricas que pueden ocasionar inflamación del músculo cardíaco. Si persiste durante mucho tiempo, si hay infecciones, si no se controla, lo cual depende mucho entre el paciente, ¿no? Su estado inflamatorio propio. Pero si no mejora y persiste este estado inflamatorio, hay una tendencia a generar fibrosis del miocardio, es decir, cicatriz, ¿no? Y eso al final puede dar datos de insuficiencia cardíaca como tal. Y entonces la pregunta es, ¿quedará como una fracción de expulsión disminuida o, ahorita han cambiado las guías, pero en general la fracción de expulsión, ver cómo queda? Y sobre eso, si está disminuida la fracción de expulsión, entonces pues dar tratamiento para falla cardíaca, tal cual como si fuera un paciente que se hubiera infartado, queda con el corazón tocado, con disminución de la función de la bomba, y entonces tenemos toda una gama de medicamentos para tratar de ayudar a ese corazón, incluyendo, una vez más, beta bloqueadores, IECAs, diuréticos, ahora han salido algunos medicamentos que se actúan para la glucosa, como el SGLT2, y Entresto, ¿no? Y la marca por ahí. Pero son medicamentos que han salido precisamente para falla cardíaca de fracción disminuida. Y es probablemente lo que vamos a estar utilizando en nuestros pacientes y justo esa es la importancia de la valoración. Ok.
Estoy haciendo varias preguntas por si preguntan y también para que todos los que nos están escuchando pues no se queden con ninguna duda. Doctor, una pregunta. Bueno, el COVID o el SARS-CoV-2, sea desde el Delta, Omicron y ahora con nueva variante de Omicron, ¿hay alguno que dañe más el corazón o todos los SARS-CoV-2 dañan igual, generan la misma miocardiopatía? Bueno, eso la verdad es que desconozco en ciencia exactamente cuál tiene mayor repercusión. Lo que es, y estoy hablando de creencia en este momento, que mucho tuvo el involucro de la vacuna. Omicron nos agarró ya vacunados a la mayoría, al menos una. Y eso vimos menos repercusión. Entonces, pacientes que no estaban vacunados eran los que se seguían hospitalizando, seguían intubados, ¿no? Estos antivacunas que hemos hablado son pacientes que fallecieron con el Omicron, ¿no? O lo que creemos que fue Omicron. 100%. Tuvimos, Qué bueno que me dices esto, es que realmente es básica, la vacuna es básica y hay gente que pues ahora con esta cuarta dosis que se está hablando, eso es lo que deberíamos de estar difundiendo. Y yo que me dedico a eso, a la difusión de salud, es importantísimo que la gente se vacune, mayores de 50 años, si tienen algún inmunocompromiso, si están recibiendo algún tratamiento de quimioterapia, etcétera, que se vacunen, ¿no? Porque este es la peor secuela, ¿no? Te puedes quedar con un poco de pues, algún asunto dermatológico, etcétera, pero pues bueno, aquí es la bomba, o sea, es nuestra bomba y si quedamos pues tocados, como dices, pues es terrible. Sí, totalmente. Pero sí, respondiendo a lo que me decías, yo creo que nos fue más leve, ¿no? Porque yo me contagié, por ejemplo, por la vacuna, en claro. enero, pero ya con vacuna. Entonces fue una gripilla, sí, pero porque ya estábamos vacunados. ¿Qué hubiera pasado si toda la población o con Omicron no vacunada? Seguramente esto hubiera sido una catástrofe de gente muerta por todos lados, porque fue mucho más contagiosa. Claro, Entonces, claro. hubiera sido una saturación terrible de los sistemas de salud, que afortunadamente no sucedió porque nos agarró vacunados. Pues, Doc, muchísimas gracias, de verdad, Entonces, me encantó platicar contigo, me parece que es un tema fascinante, me parece que el tema da para más. Yo sé que las sesiones médicas, bueno, de salud, perdónenme todos los profesionales, las sesiones de salud no pueden extenderse más de media hora, entonces quiero agradecerles a todos los que nos escucharon. Si tienen cualquier duda, vamos a dejar este video en el reel. Pueden ustedes escribir y ahí estaremos todo el equipo de Connecting Docs y de Galena para hacerle llegar esta pregunta al doctor. El doctor es una persona muy ocupada, pero de todas maneras yo les prometo que haré lo posible para que le llegue su pregunta al doctor. Doctor, ¿dónde das consulta? Por si te quieren buscar, por favor. muchas gracias. Yo estoy en el Hospital Ángeles Mosel, en el consultorio 204 de la Torre Nueva de Consultorios. Con mucho gusto ahí, también a través de Galena, podemos estar ahí en contacto para poder ver a los pacientes. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a abrir un taller este mes de salud administrativa o salud fiscal o salud financiera. Tenemos que, como doctores ahorita, nos están haciendo regularnos en la manera fiscal, entonces todos los miércoles vamos a abrir un taller de salud financiera para platicar con todos. Los invito a que se sumen porque es importantísimo que estén dando que estén homologados en su situación fiscal. Les mando un beso a todos y de todas maneras los viernes seguimos con nuestras sesiones de salud. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Les mando un beso. Hasta luego.